7 de la mañana, 33 minutos. Vamos hasta el departamento de Arauca. Está nuestro colega, compañero y jefe, Álvaro Pérez. Álvaro, para preguntarle la situación de secuestro que está sufriendo en este momento un empresario araucano. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Álvaro, buenos días. Hola Martica, buenos días para ti y para toda la audiencia de Contacto Noticias y de Violeta Estéreo. Pues no hay mayores datos sobre el secuestro de Francisco Antonio Alvarado. Lo único que se sabe es que a raíz del plan Candado y de todos los operativos que se cumplieron ayer después de las 2:30 de la tarde, cuando se produjo el hecho en la residencia del popularmente conocido Pacho Alvarado, pues el carro en el que fue llevado apareció en un sector de la vereda Barrancones, aproximadamente a unos 5 o 10 minutos del casco urbano del sector de donde fue secuestrado. Sí. Lo triste es que ya había llegado a ese sector que está ubicado a orillas del río Arauca y se presume que fue pasado inmediatamente a territorio venezolano. Sí. Le comento incidencias del secuestro. 2:30 de la tarde, me dice la esposa y su sobrino, que es el ex candidato al Senado Miguel Alberto Matus Alvarado, incluso periodista que ha trabajado en varios medios de la ciudad de Bogotá. Pacho llegaba, como popularmente se le conoce por el hipocorístico, Pacho llegaba, descendió de su carro y mientras en un recorrido que hacía de aproximadamente 10 metros de la acera del andén al ingreso de la casa, llegaron 3 vehículos. Unos tipos armados todos hicieron prácticamente el plan de seguridad y 2 lo abordaron. Francisco tiene dificultades motrices, carece de una de sus extremidades inferiores y prácticamente lo alzaron para introducirlo en la camioneta Terios, que fue en la que lo movilizaron. Sí. Él es contratista y además es hermano del exgobernador Ricardo Alvarado Bestene. Francisco es contador de profesión, pero contratista. Precisamente el fin de semana pasado, el día sábado, me reuní con él y me explicó que no podía ir a la finca donde avanza el desarrollo de un proyecto turístico, ecoturístico concretamente, y que desde el mes de noviembre tenía prácticamente ese predio abandonado y las construcciones que se adelantaban les hacía seguimiento virtual porque no había lugar para ir. Estaba amenazado por las disidencias de las FARC concretamente. Aquí él contrató la construcción de los edificios gemelos para las sedes de los centros de inteligencia de la SIGIN y de la CIPOL que se construyeron en inmediaciones al comando del Departamento de Policía. Eso le costó varias críticas y fue incluso vilipendiado por algunos medios. Es un contratista de tradición, de los que se puede decir tienen músculo económico y tiene una cantidad de situaciones que en materia económica lo ubican en buena situación. Había unas amenazas previas y él se estaba cuidando, pero necesitó salir a hacer otras diligencias. Al llegar fue plagiado. Dicen que el comando integrado por entre 8 y 10 hombres armados, llegaron hasta su casa, lo rodearon y 2 de ellos lo obligaron a subir al vehículo. Una media hora después, el vehículo fue ubicado. Es un sector de la vereda Barrancones, a orillas del río Arauca. Se encuentra entre el barrio Villaluz de la Comuna 3 y la vereda Barrancones. Ahí fue abandonado el vehículo, pero muy posiblemente ya está en territorio venezolano, como lo presumen también sus propios familiares. Esa es toda la información, porque nosotros hemos recogido entre sus familiares algunas versiones, pero ya es de una hipertensión que sufre y otros datos personales, por lo que piden que se le suministre 2 medicamentos esenciales para mantenerse en buen estado de salud. El resto de las autoridades aún avanzan en las investigaciones. El secuestro coincidió con la visita que ayer hacía el comandante general del Ejército, Enrique Zapateiro, quien inmediatamente dio instrucciones a un aula militar
igualmente el Gaula de la Policía, el CTI de la Fiscalía, todos se encuentran en la construcción, en la recolección de pruebas para construir un formato investigativo y definir cuál es el motivo, qué grupo subversivo es el que lo tiene, como puede ser delincuencia común que lo secuestra para negociarlo con el grupo subversivo, pero lo que sí prácticamente se confirma es que Francisco Alvarado ya está en territorio venezolano. Martín. Permítame, porque usted nos hace caer en la cuenta de una situación, nos dice, no se sabe qué grupo al margen de la ley lo tiene, si es el de disidencias de las FARC, si son el Ejército de Liberación Nacional o delincuencia común. O sea, Arauca en este momento pues está sufriendo una de sus mayores crisis por parte de estos grupos. Total, usted lo ha resumido en pocas palabras. La crisis de Arauca es desafortunadamente como la ley de Murphy, tendiente a empeorar, aunque ya está grave. Sí. Si a mí me lo pregunta, por lo que hablé con Francisco el día sábado, qué grupo es el que lo tiene en su poder, le digo inmediatamente, son las disidencias de las FARC y quien ordenó el secuestro es alias Ferley González, porque es el que estaba más próximo a las amenazas y a todo lo que tenía azotado y de pronto desubicado psicológicamente a Francisco. Sí. De resto puede presentarse que haya sido delincuencia común que acomete el secuestro para moverlo a un punto y entregarlo a las disidencias y cobrar un porcentaje de lo que reciban por su liberación. Pero es una tesis subjetiva, la oficial que entreguen las autoridades aún no se conoce. Con esta situación ya serían varias las personas plagiadas, secuestradas que estarían al otro lado, que estarían en Venezuela, que los pasan a través del río Arauca. 13 del Meta que sufrieron secuestro según el coronel, comandante de policía de Arauca en el municipio de Atocorozal, y 3 casanareños que fueron llevados hasta Arauca, municipio creo que Tame, y de ahí fueron plagiados. Y ya con pues, y también se supone que está en entredicho la situación del ganadero Jaime Rueda, quien estaba en el municipio de Orocué y fue plagiado el 25 de abril de este año, y con este nuevo secuestro que se da en conocimiento por parte de ustedes como medios de comunicación de Arauca, pues ya serían 8 casos reconocidos y que aparentemente muchos de ellos terminan en zona venezolana. Sí, Martica, me figuraban 7 en mis cuentas, pero no había sumado el del señor Rueda, que en efecto, recuerdo ahora que fue traído desde Orocué y llega a esta zona, lo pasan a Venezuela porque una embarcación primaria puede hacer ese trayecto, y allá pues están protegidos por el gobierno venezolano y figuran tanto las disidencias como el Frente de Guerra Oriental del ELN. Eso es lo que agrava la situación, en el que sí, incluso nos encontramos los comunicadores inmersos, porque aquí además de la arremetida contra los sistemas de seguridad, la Unidad Nacional de Protección, por ahorrar algunos pocos recursos, expone la vida de muchos y está desmontando esquemas de personas importantes, y mientras desmonta de personas que realmente tienen riesgo, les entregan a, entre comillas, líderes sociales que los utilizan, como doña Yolanda González, que estaba vinculada directamente con las disidencias, que transportaba armamento y guerrillos en el vehículo de la UNP y que fue capturada por el CTI de la Fiscalía hace 15 días ya. 15 días que se da este caso. Y me devuelvo un poquito al ganadero Jaime Rueda. O sea, ¿ya hay información oficial que efectivamente llegó a territorio araucano y pasó el río Arauca a Venezuela? Sí, claro, de eso sí se tiene ya información oficial por parte del Gaula de la Policía, Marta. Ya se ha dado información. Pues esto para nosotros es novedad. Tenemos entendido que nos haya regalado unos instantes. Él está en pleno noticiero. Él es Álvaro Pérez, periodista de la 100.3 en Arauca,
y nos había regalado unos instantes porque iba para la editorial, tenía ya que cumplir también con su informativo. Pues muchas gracias a Álvaro Pérez, noticia en este momento para nosotros, así como fue noticia cuando hablamos con el coronel de la policía, comandante de policía del departamento de Arauca, quien nos informó que de los 3 hermanos que venían del departamento del Meta a hacer un negocio al municipio de Atocorozal, que fueron plagiados allí en Atocorozal, presuntamente también por el grupo de las residual de las FARC, el 10º grupo de las FARC, en cabeza del señor Ferley González, también fueron plagiados, llevados hasta territorio venezolano y de allí soltaron a uno de ellos, saltaron a uno de los hermanos, quedando 2 de ellos en territorio venezolano. Ayer más bien fue noticia también la situación del empresario Francisco Antonio Alvarado, quien fue plagiado a las 2:30 de la tarde frente a su casa, según información oficial, por un comando entre 8 a 10 hombres, quienes en 3 camionetas diferentes llegaron, hicieron vigilancia, lo secuestraron y a 10 minutos contados de su casa terminaron en la vereda Barrancones a orillas del río Arauca y pasado a Venezuela. El llamado nuevamente, lo hemos hecho ya desde hace unos 2-3 meses a las autoridades, es qué es lo que está pasando. Dice Álvaro Pérez, en Arauca, por ejemplo, están convergiendo las FARC, los Ejércitos de Liberación Nacional y ahora parece ser, o al menos es lo que nos da a entender, también grupos delincuenciales que se dedican a este tipo de actos para negociar con las disidencias y con los con grupos al margen de la ley. Esto es lo que está sucediendo en torno a la seguridad y orden público en Arauca, Casanare y Meta, estos 3 departamentos. 7:45 de la mañana.